Bien, buenas noches, compañeras y compañeros. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para el efecto, empiezo a grabar y a compartir y comparto la presentación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, sí, Karina. Karina Sánchez levantó la mano. No, bueno, iniciemos. Karina volvió a levantar la mano. Entonces ya estará presionando. Bien, empecemos con la clase entonces. Bueno, ya vimos las cúspide de la pirámide kelseniana con la Constitución. Ya vimos lo relativo a las leyes ordinarias, vimos los convenios y tratados internacionales, vimos los decretos ley, y ahora nos toca entrar a ver los reglamentos. Los reglamentos los tenemos que entender como toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa. Toda norma escrita dictada por la autoridad administrativa. A esta normativa, cuando nos referimos a esta normativa, nos estamos refiriendo a la base de esta pirámide. Los reglamentos proliferan y existen por montones, por cientos, por miles, hay en todos lados, por una simple y sencilla razón. Todos, absolutamente todos los actos de la administración pública deben de estar reglamentados. Si no hay una norma de cualquiera de las categorías que apruebe o autorice el acto que quiere hacer el funcionario público, no lo puede hacer. Ya hablamos de ejemplos en su momento, ¿verdad? Ya platicamos del principio de legalidad y juridicidad. Y entonces los reglamentos deben de existir, a fuerza, siempre. ¿Qué tanto es? Bueno, se los voy a tratar de explicar con una institución para que lo vean. Vamos a tomar como ejemplo Ministerio de Finanzas Públicas. Ministerio de Finanzas Públicas. Entro a la página del Ministerio. ¿Están viendo ahí la página del Ministerio? Ahora sí. Sí, que sí se ve. Bueno, aquí hay una forma muy sencilla de ver todo. Y es aprovechando la obligación de la Ley de Información Pública que obliga a todas las entidades a publicar todas las reglas y todas las normas que existen. Entonces yo entro a la página y me meto a, miren ustedes acá, ustedes ven la navegación que estoy haciendo, ¿verdad? Están todos los decretos, todos los acuerdos gubernativos, los ministeriales que afectan a la institución, convenios, reglamentos, resoluciones, manuales, todos son reglas administrativas, ¿sí? Si entro a los manuales, por el color de la letra no sé qué tanto lo vean, pero aquí van a encontrar todas las guías de todas las actividades que realiza cada una de las direcciones. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Y aquí están todos los manuales que tienen que utilizar las entidades públicas como base para poder desarrollar su función de todo tipo, desde compras, desde inventarios, registros, hasta actividades más sustantivas que desarrollan cada una de las entidades. De todo, absolutamente de todo, existe un manual o un reglamento que autorice la actividad y nos diga cómo debe desarrollarse la actividad.
Esos serían los reglamentos, me preguntan. Esa es una clase de reglamentos. ¿Sí? Los manuales y los reglamentos son una clase, ya les voy a explicar el porqué. Sí, a eso ya voy a entrar ahorita. Ahorita solo se los estoy poniendo como ejemplo de que en todas las instituciones, todas las actividades que existen están formadas. Imagínense, este solo es un grupo de los manuales del Ministerio de Finanzas Públicas, pero si entro, por ejemplo, a la Municipalidad de Guatemala, Munihuate, vamos a Munihuate, ¿sí? Entramos a Información Pública, como les dije, ya estoy en la unidad de información, y vemos la información pública de oficio que aquí está, manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos. Entro, y ahí están los manuales, tanto de la municipalidad, de Metra, de no sé qué otra, y así todas. ¿Sí? Entro acá, están las diferentes direcciones, entro a la de asuntos jurídicos, por ejemplo, y aquí está el manual de normas y procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Lo puedo descargar para verlo. Aquí me tengo que salir para que ustedes lo puedan ver conmigo. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Y el acuerdo, simple y sencillamente, aprueba el manual de normas y procedimientos de asuntos jurídicos. Me tira pata para este. Ese solo es el acuerdo de creación. Y el manual es este otro, que ahorita les voy a mostrar. Ahí están. Ahí donde pueden ver todas las actividades administrativas están debidamente reglamentadas. Procedimiento para cobro administrativo del UCI, procedimiento para cobro de la vía económico activo, cada procedimiento lo que tiene que ser jurídico. Acá está, procedimientos de juicios penales, de condenados delictivos, procedimiento de recepción de notificación con memorial. ¿Se dan cuenta? Todas las actividades están debidamente reglamentadas por medio de este manual, y hasta abajo ya entramos a cómo es. Acá está los flujogramas, diagrama de flujo, de cómo debe desarrollarse cada una de las actividades. ¿Sí? Son los pasos y luego el diagrama de flujo. Siempre deben de existir manuales de procedimientos para todo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, licenciada, muchas gracias. Lic, esto es obedeciendo al principio de legalidad y juridicidad, ¿verdad, licenciado? Que el funcionario no puede hacer todo aquello que la ley no se lo permite. Exactamente, ahorita justamente a eso voy a empezar acá con estas cuestiones que están acá. Pero sí, justamente es eso. El tema es, tal y como dice la compañera, el funcionario público o el empleado público no puede hacer nada que no esté autorizado por la ley. Todo tiene que estar en una ley vigente y anterior al hecho para que pueda darse. Entonces, como todo el actuar debe estar debidamente explicado y debe existir una regla previa para poder desarrollarlo, pues están las razones prácticas de la proliferación de los reglamentos. ¿Por qué proliferan tanto los reglamentos? ¿Por qué hay tantos? Bueno, primero porque hay más capacidad técnica de las autoridades administrativas para desarrollar el detalle cuando una ley lo requiera. Imagínense ustedes el Congreso de la República, independientemente de lo que pensemos de los diputados que lo integran, el Congreso de la República no tiene la capacidad técnica y administrativa para saber de toda la función administrativa del país. No podría estar haciendo reglamentos. Imagínense que el Congreso tuviera
obligación de hacer reglamentos para el CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para el INAV, el Instituto Nacional de Bosques, son entidades muy técnicas. ¿Me explico? Entonces, lo que se hace es que los reglamentos se hagan en la misma institución y los apruebe la autoridad más cercana, porque obviamente hay más capacidad técnica de parte de quienes están realizando el manual para poder presentar un buen documento, ¿sí? Es decir, para poder desarrollar de buena manera las actividades encomendadas. Hay un mejor conocimiento directo de los problemas. Obviamente, quien está atendiendo al público, quien está haciendo la actividad, va a tener más claridad de qué se necesita en esa actividad específica. ¿Me explico por qué? Porque está más cerca del problema, conoce de mejor manera el problema. Ok, buena pregunta. ¿Quién los aprueba? Dependiendo la jerarquía, puede ser un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial, o sea, dependiendo lo que vaya a cubrir y la jerarquía que tenga, puede ser un acuerdo gubernativo que lo aprueba el presidente de la República, el Consejo de Ministros, un acuerdo ministerial que lo aprueba el ministro del despacho superior, o puede ser una norma incluso de director. Y en materia de autónomas, descentralizadas y autónomas, el Consejo Directivo, el Consejo Municipal, el Consejo Superior Universitario de la USAC, el Consejo Directivo del RIC, el Directorio del RENAP, es decir, dependiendo la autoridad, así va a ser quien lo prueba. ¿Ok? También hay mayor rapidez en su formulación, lo que les decía, imagínense tener que mandar al Congreso de la República cada manual, cada procedimiento tardaría una vida en regresar. En cambio, aprobándolo el jefe inmediato, pues obviamente tendrá resultados más cercanos. Prevalencia de los intereses administrativos sobre los intereses políticos. Esto es un poquito utópico, pero también es cierto que un reglamento hecho desde las bases de la administración va a tener menos impacto político o va a tener menos carga política que un manual hecho por el Congreso de la República, por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente eso va a ser así. Posteriormente, tenemos facilidad de modificación y permanente actualización. Nosotros tenemos la posibilidad desde las instituciones poder hacer modificaciones a los reglamentos muy rápido, sin necesidad de ir a unas entidades superiores para que no lo prueben, y por lo tanto podemos ser más efectivos y más eficaces en la prestación de un servicio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y qué debemos de hacer cuando uno de estos reglamentos sean vejatorios o abusivos? Depende de qué tipo de reglamentos me estoy hablando. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En la zona 1 está considerada una parte como centro histórico. Entonces, ciertos manuales o reglamentos, para llamarlos así, no permiten pintar de ciertos colores. De hecho, solo permiten pintar las propiedades de ciertos colores. No permiten hacer esto, o sea, violentando el derecho constitucional de propiedad privada. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí en este caso? Miren, ahí está poniendo, hay una discusión actualmente entre los profesionales, los doctos en materia constitucional, en si las normas constitucionales pueden ser inconstitucionales. ¿Sí? Las normas constitucionales podrán ser inconstitucionales. A mi Difícil, ¿no? criterio, no, porque de hecho es la propia Constitución la que está
consagrando estos derechos, entonces, ¿cómo se les puede atacar de inconstitucionales? Ok, ahora bien, ¿por qué se lo establezco de esta manera? Em, la Constitución establece en su artículo 61 protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos al régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la Ciudad de Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. ¿Sí? Similar reconocimiento tiene el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y otros lugares en el país. Ese es el tema en este caso. La Constitución obliga a proteger, y si usted lo leyó, lo recuerdo, dice, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico. Dentro de sus características está el color y todas estas circunstancias. Entonces, es una norma que está basada en la Constitución, ¿sí? Que riñe desde su punto de vista con otras que están también basadas en la Constitución. Sin embargo, acá, no sé si es en es en el segundo curso, se les explica las limitaciones a la propiedad privada que existen. ¿Sí? Hay limitaciones porque el bien común prevalece sobre el bien particular. Y hay limitaciones administrativas como, por ejemplo, que usted en ciertas zonas no puede construir más de 3 niveles. ¿Verdad? Eso no es discriminatorio. Eso es por razones de suelo, por razones de espacio, por muchas circunstancias que deben ser debidamente establecidas en reglamentos. Es difícil, por eso le decía, determinar qué norma prevalece sobre la otra, pero las limitaciones administrativas sí existen y sí son válidas, no solo en el derecho guatemalteco, sino en el derecho internacional. Por lo tanto, no es una violación como tal, sino es una riña entre dos normas, por llamarlo de alguna manera, la que podría existir en el caso que usted me menciona. O sea, de que no se tiene que ver desde el punto como una violación legal, más bien como un orden social, una protección social. El tema es, vuelvo a lo que les he explicado, ya les expliqué en algún momento, es que siempre debemos de ver el caso concreto, ¿verdad? Uh-huh. En la teoría general, yo le digo, por supuesto que el bien social prevalece sobre el bien particular. Ahora bien, hay que ver dónde está el inmueble específico, cuáles son las características de este inmueble, qué es lo que me explico, para ver cuáles son las circunstancias en las que se debe proteger y no se debe proteger. Por ejemplo, yo administraba una casa acá en zona 1 y en la antigua, que eran propiedad de la universidad, que las dos eran patrimonio nivel A. Y ni el Consejo de Protección de la Antigua, ni la oficina del Centro Histórico me permitían cambiarle color ni afuera ni adentro. Y ni cambiar ciertas características del inmueble. Pero el bienestar social prevalece sobre el bienestar particular en esos casos específicos, pero habría que ver el caso específico de cada inmueble. Sí, pues ya estoy entendiendo y es lo que me viene repitiendo desde hace muchas clases. Hay que ver el caso en específico, no podemos generalizar en estos casos. Exactamente, siempre, 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 eso es algo que se los explico, porque tenemos que tener mucho cuidado
en la generalización, porque ahí es donde perdemos, ¿verdad? Ahí es donde nos perdemos y como abogados debemos de hacer siempre analizar en el caso concreto. Ok, gracias, Rick. Bueno, Gerardo, pido la palabra. Sí, licenciado, disculpe, tengo una duda. ¿Qué validez tienen los manuales? Plena validez. ¿Validez legal? Plena validez legal porque son reglamentos. O sea Son que normas reglamentarias. reglamento y manual son sinónimos. No, el manual viene a ser como una clase de reglamento. Por ejemplo, el manual de procedimientos policiales se podría tomarse como ley, entonces. Como reglamento. ¿Sí? Sí, pero como validez legal, me refiero. Sí, plena validez. Mire, pues, se lo voy a explicar. En la siguiente diapositiva hago la clasificación, pero sí tiene plena validez siempre y cuando no contravenga, aquí abajito se los voy a explicar, no contravenga lo que establece una norma superior. O sea, un reglamento jamás puede ser superior a una norma ordinaria o a la Constitución. Ahorita se los voy a explicar. ¿Ok? Pero tiene plena validez legal siempre y cuando no sea redarguido de ilegal. ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Cómo lo voy a redarguir? Pues obviamente por la vía del recurso o por la vía del amparo, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Bueno. Manual de organización y funcionamiento es lo mismo que un reglamento, me pregunta Karina. Lo mismo que le estoy explicando, compañero. Ahorita les voy a explicar, pero los manuales vienen a ser una clase de reglamento. ¿Ok? Una clasificación de reglamento. Pero no es, o sea, no todos los reglamentos son manuales, pues, por decirlo así. ¿Sí? Pero los manuales sí tienen la calidad de reglamento. Ahora bien, hasta entre los reglamentos hay jerarquías. Ahorita se los explico. ¿Cuáles son los límites de los reglamentos? Y ahorita les voy a explicar eso. Primero, el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Ya dijimos que debe existir una ley vigente y anterior, positiva, o sea, que esté escrita, que sea, que respalde. Entonces, un reglamento, para que exista, debe de estar respaldado en una ley anterior. Claro, si una ley establece que debe existir la Policía Nacional Civil, tenemos nosotros que hacer un reglamento y los manuales de cómo va a funcionar la Policía Nacional Civil. ¿Ok? La policía, sí, órdenes generales, sí, por supuesto que son reglamentos. Lo que cambia es para quién son aplicados. Ahorita voy a llegar a eso, o en la siguiente diapositiva llego a eso. ¿Ok? Principio de legalidad, toda norma, todo lo que hagamos debe estar respaldado en ley. Entonces, todo reglamento debe estar respaldado en ley. No puedo hacer un reglamento que contraríe una ley o a la Constitución. ¿Sí? No puedo hacer un reglamento que establezca que el PNC tiene 8 horas para presentar al reo ante el juez cuando la Constitución establece que tiene 6 horas. ¿Sí? No puedo contrariar ni a la Constitución ni a las leyes ordinarias. Eso estamos claros, ¿verdad? Entonces, un reglamento no va a ser tampoco, o sea, no podemos inventar en los reglamentos algo que no esté respaldado. Ahora bien, en la búsqueda del bien común caben muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay que saber medir todo esto. ¿Sí? El segundo principio es el de reserva de ley. ¿Alguien sabe qué es el principio de reserva de ley? ¿No? ¿Ok? El principio de reserva de ley, que no tiene que ser público, no, ahorita les explico qué es. El principio de reserva de ley simple y sencillamente establece que hay cosas que la ley se reserva para sí misma.
o que la Constitución se reserva para la ley misma. ¿Cómo así? No puedo hacer un reglamento. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede hacer una ley específica. ¿Me explico? No puedo yo hacer una norma en reglamento cuando esa solamente se puede hacer en una ley específica. ¿Sí? Alguien que me lea el primer párrafo del artículo 239 constitucional, por favor. Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, árbitros y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Hasta ahí, perdón, hasta ahí. Gracias. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. O sea que el Consejo Municipal puede crear arbitrios o impuestos. No, solo los puede crear el Congreso de la República. La municipalidad podrá crear ciertas circunstancias, pero impuestos no puede crear. ¿Ok? Entonces, en un reglamento no podemos crear un impuesto. ¿Sí? Solo lo podemos crear por medio de una ley específica. Y ese artículo termina diciendo: son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen normas reguladoras de las bases de recaudación y un tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer procedimientos que faciliten su recaudación. Pero no pueden modificarlo ni cambiarlo. ¿Ok? Eso es la reserva de ley. Un reglamento no lo puede hacer. Solo lo puede hacer una ley ordinaria, una ley específica. ¿Sí? Luego tenemos el principio de preferencia de ley. El principio de preferencia de ley establece que las normas ordinarias solo pueden ser modificadas por normas ordinarias. O sea, un reglamento no puede modificar una ley. ¿Sí? Un reglamento no puede modificar una ley. Una ley solo puede ser modificada por otra ley. ¿Dudas? Ningún reglamento dictado por órgano subordinado puede contrariar preceptos del dictado por un órgano superior. Gracias, Henry. Ningún reglamento dictado por un órgano subordinado puede contrariar preceptos del dictado por un órgano superior. O sea que si yo voy a crear un reglamento en materia de, por ejemplo, en la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, este no puede contrariar a un reglamento que ya exista en acuerdo ministerial del Ministro de Energía y Minas, y este a su vez no puede contrariar a un acuerdo gubernativo, un reglamento que haya emitido un acuerdo gubernativo el presidente de la República en Consejo de Ministros. Recuérdense que les dije la clase anterior que existen los reglamentos en leyes, o sea, las leyes reglamentarias, ¿se recuerdan? Entonces, hay leyes reglamentarias, reglamentos en acuerdo gubernativo del presidente de la República, reglamentos en acuerdos ministeriales e incluso hay reglamentos de directores, dependiendo de las circunstancias, así como habrán reglamentos de los
órganos colegiados o individuales de decisión de las entidades descentralizadas y autónomas. ¿Sí? ¿Dudas? Algo que tiene que quedar bien claro. No pueden, bajo ninguna circunstancia, el contenido de un reglamento sobrepasar la competencia del órgano. Es decir, el órgano administrativo tiene cierta competencia. La intendencia de recaudación de la SAT tiene funciones específicas. Yo no puedo en un reglamento inventarle funciones o meterme a la competencia de otro, ¿sí? Sino que debo de estar supeditado siempre a lo que debe hacer ese órgano administrativo. No puedo sobrepasar lo que el órgano tiene preestablecido. ¿Dudas? Vic, ¿y qué sucede cuando el reglamento contraría los preceptos del órgano superior? ¿Qué sucede cuando sobrepasa la competencia del órgano? En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero, si usted por la vía administrativa puede presentar el recurso correspondiente para declarar la nulidad de ese reglamento. O si no, irse a la vía del amparo. ¿Ok? Y por la vía penal, pues iniciar las acciones por los delitos de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes, como se corresponda en el caso concreto. ¿Ok? Pero no se puede, definitivamente no se puede. Quien lo haga está cometiendo abuso de autoridad. Buenas noches, profesor. Secundando lo que dice la compañera, recuerdo mucho que la mayoría de las municipalidades se escudan en la parte constitucional que le corresponde a ellas, ¿verdad? Sí. Recuerdo hace unas 2 semanas más o menos salió un reportaje en el noticiero donde habían ciertos municipios de Sololá, si no estoy mal, donde a la entrada del municipio había una garita, dentro de ellos había una persona de la municipalidad y hacía cobros para poder entrar al municipio. Esa es una. La otra que también me llama la atención es, por ejemplo, las famosas multas electrónicas, ¿verdad? O por videocámaras. Puede ser que esté entendiendo mal, pero recuerdo, si no muy mal recuerdo, que, por ejemplo, a uno le tiene que llegar una notificación, o debería ser así, llegarle una notificación al usuario, indicándole que tiene en este caso, una multa, ¿verdad? Y así debería corresponder, en el caso de la policía de Metra, poder retener el vehículo después de, yo creo que la ley de tránsito establece, no sé si 2 o 3, la acumulación de 2 o 3 multas de tránsito, ya podían ellos retener, si no estoy mal, pero con estas multas que no son notificadas, que son electrónicas, y muchas personas se quejan que después de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años se dan cuenta, y ahora que actualmente está aplicando la SAT, la retención de los distintivos electrónicos, ¿verdad? Donde la gente, aunque pague su impuesto, las municipalidades que tienen convenios con la SAT no pueden imprimir sus calcomanías. Por ejemplo, la municipalidad de Guatemala, la de Jutiapa, la de Misco, la de San José Pinula, Villanueva, etcétera. Ahora hay varias, no son todas, porque si fueran todas, saben ni qué sería, pero igual, traigo a colación todo esto porque pues obviamente nosotros estamos aprendiendo y pues como ciudadanos considero que también pues es nuestra obligación, o sea, tenemos nuestras obligaciones y el también conocer nuestros derechos, pues en algún momento sabemos que es posible que estén violando o violentando nuestros derechos humanos, por ejemplo el derecho de ¿cómo se llama?, de notificación. Es algo que está impuesta en la LOG, en el Código Penal, en el procesal penal, el procesal civil, si no estoy mal. La cosa, el administrativo. Sí, correcto. Entonces, me imagino que, o pienso, parece que estoy en lo incorrecto, perdón, pero pienso que
una multa de esa índole no debería corresponder. Sin embargo, pues muchas personas que trabajan en Emetra a veces son algo prepotentes, a veces, no siempre, ¿verdad? Han estado muy de moda con los videos. Hace unos 15 días vimos un video de una persona, un oficial de Metra, un policía de Metra, donde amenazaba a un usuario que le iba a poner una multa de 1,000 quetzales hasta él mismo se equivocó. Primero dijo por abuso de autoridad y después lo corrigió, que le estaban faltando el respeto a él. Entonces, yo en lo personal siempre he pensado que debería existir una entidad gubernamental que de oficio, eso debería ser, no sé si aparte o algo del Ministerio Público o algo, no sé, pero debería de hacer investigaciones, infiltraciones, porque realmente sabemos que nuestro gobierno, en nuestras instituciones gubernamentales, existe prepotencia, existe corrupción, y esto en realidad no se va a acabar si no existe una entidad que la ataque desde antes que empiece. O sea, si todos esperamos a que, mi forma de pensar, ¿verdad? Esperamos a que hasta que pasen las cosas y aún así, después de X cantidad de tiempo, se da uno cuenta. En el caso de las multas, imagínense que usted tiene una multa del 2012, que estaba viendo yo un diputado Cristian Álvarez, no estoy mal, exponiendo a la gente de la SAT, diciéndole que la municipalidad de Antigua, por ejemplo, estaba repartiendo a diestra y siniestra, ¿cómo se llama? Multa del 2012, y después vi otra publicación que había una multa del 2024, o sea, ni siquiera hemos llegado al 23 y había una multa del 2024, o sea, son atropellos que, pues, que pasan, ¿verdad? Y que sería bueno aprender uno como ciudadano, no digamos como estudiantes de leyes, el poder acabar con ese tipo de incorrecciones gubernamentales, ¿verdad? Esa es mi opinión, nada más, licenciado. Gracias. Bueno, William, primero que nada, ya se me olvidó la primera pregunta, no es cierto. Primero que nada, con todo el respeto y como profesor de Derecho que soy, lo voy a corregir en un par de términos. Y lo voy a corregir no por faltar al respeto ni por faltar al respeto a nadie, sino porque yo soy muy orgulloso y muy creíble y muy presumido de esta profesión que tenemos. ¿Ok? Desde el día que usted decidió estudiar Derecho, dejó o debe dejar de pensar como ciudadano. Usted va a pensar como estudiante de Derecho. ¿Ok? Y mentalícese en eso, no se lo digo como le voy a llevar, no, mentalícese porque usted está con un conocimiento, está adquiriendo conocimientos para ser abogado, entonces empiece a pensar como un estudiante de Derecho. Ese es el primero. Y el segundo, que nosotros, por favor, no estudiamos leyes. Nosotros estudiamos Derecho. Y el Derecho es una ciencia. ¿Sí? Es más grande que estudiar leyes, porque leyes las lee cualquier ciudadano, ¿verdad? Derecho lo estudiamos nosotros, los que tenemos este privilegio. Sí, a veces dicen que los abogados somos muy presumidos, y sí lo somos, porque solo ustedes saben lo que les cuesta esta carrera y lo vasto que puede ser el conocimiento del abogado. Bueno, esto lo digo, como digo, no por afán, sino simple y sencillamente porque quiero que ustedes se empoderen en la idea de que van a ser abogados, ¿ok? Y que vamos a pensar como abogados, y cuando me expreso como futuro abogado, y vamos a trabajarlo así, ¿ok? Bueno, ahora le doy respuesta a sus dos situaciones. La primera es bien complicada, y bueno, ambas son complicadas. La primera es bien simple. El Consejo Municipal puede crear contribuciones especiales siempre y cuando sea contraprestación de servicio. ¿Me explico? La Antigua Guatemala le cobra a usted
para entrar por estacionarse en la antigua, ¿sí? Y como un pago de ornato para mantener limpias las calles y que usted pueda tener un lugar donde estacionarse. Esa es la excusa, ¿sí? Bueno, hay un fundamento ahí que le autoriza al Consejo Municipal a hacer eso. Las municipalidades de Sololá, no solo Sololá, muchos lados cuando es día de mercado, por la aglomeración y por lo que provoca de suciedad y todo eso al municipio, se agarran de eso como excusa para poder crear estas contribuciones especiales. La ley establece que se pueden crear prestaciones o contribuciones especiales siempre y cuando la municipalidad o la entidad dé una contraprestación. Por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala tiene parqueos, ¿verdad? Entonces da una contraprestación. Usted da una contribución a cambio de tener donde estacionar su vehículo. ¿Me explico? Esa es la teoría de por qué ellos sí pueden crear. Ahora bien, que aprovechen de eso es otra cosa, ¿verdad? Uno, la primera, sí pueden crear, pero no son impuestos, porque el impuesto es el que le retienen a usted sin darle ninguna prestación directa a cambio. ¿Sí? O sea, el impuesto de circulación de vehículos es altavoz. El impuesto de circulación de vehículos es para que usted lo da, el Estado lo administra y supuestamente es para una parte para arreglar carreteras, otra parte para no sé qué, pero usted no ve la prestación directa, ¿ok? Las municipalidades pueden crear siempre y cuando le van a dar una contraprestación directa. En teoría, estas municipalidades es el ornato del lugar y para pagar a los que limpian y para no sé qué y para mantener bonitas las calles y ese tipo de cosas. Esa es como la excusa que ponen y que es una contraprestación directa a lo que usted está pagando. ¿Ok? Listo. Esa es en relación a la primera. Esa era la pregunta fácil. La segunda es tema de derecho procesal administrativo. Porque el procesal nos enseña cómo defendernos de la administración pública desde la fase de los recursos hasta la fase judicial. ¿Sí? Cuando ustedes lleguen procesal administrativo en un año, van a estar estudiando qué decirle o cómo contrarrestar cuando hay un abuso de parte de la administración pública contra usted. El principio de notificación es un principio fundamental en el derecho administrativo. Si a usted lo para un policía, pero no ha sido notificado, en todo caso notifiquen. Y la ley establece que yo tengo 30 días. Y sí, después de los 30 días me puede quitar el carro. Me puede quitar el carro o los papeles y llevárselos al predio. Eso sí puede pasar después de los 30 días de que yo fui debidamente notificado y no peleé esa sanción o no pagué esa sanción. Pero el problema es que como eso me lo tengo que defender ante el juez de asuntos municipales, Metra y todas esas entidades aprovechan que yo no tengo el tiempo para ir a perder un día al juzgado de asuntos municipales para pelear esa sanción, porque me tienen que demostrar por qué me pusieron la sanción. Una foto per se no demuestra que yo iba en exceso de velocidad. De alguna forma lo tienen que demostrar. ¿Sí? Pero tengo que irlo a pelear ante un juez, no ante el policía que me lo está cobrando. Y el policía me la pone más fácil, entre comillas, porque encima ya está carga el POS y si usted carga tarjeta de crédito, páguele una vez, hombre, ¿para qué se va a ir a hacer bolas? ¿Verdad? Y de eso han aprovechado. ¿Sí? Y de eso se han aprovechado de la ciudadanía. Ahí estoy de acuerdo. Pero nosotros como abogados sí tenemos que saber que existen muchos principios, que ese procedimiento, como les digo, ese procedimiento lo vamos a aprender en procesal administrativo. Si les toca conmigo, vamos a ver ese tipo de procedimiento. Pero ese procedimiento debe de establecerse la sanción, la municipalidad debe de notificármela y luego tengo 30 días para pagarla y si en 30, o sea, el reglamento de tránsito establece que si a mí me detienen, revisan los papeles y yo tengo más de 30 días una multa y no la he pagado, pueden retenerme los papeles o pueden retenerme incluso el vehículo y llevarlo al predio, pero solo hasta que se dé esa circunstancia. Otra, las multas del 2012 y todo eso, yo ya se los dije, no sé si ustedes son la otra sección, 4 años, eso también en tributario lo van a ver, 4 años prescribe el derecho del Estado de cobrar una multa o una sanción. Es decir, no pueden cobrar más allá de 4 años. ¿Sí?
Pero Perdón, eso es independiente que sea tributario, por ejemplo, o sea, eso está aplicado generalmente a toda la parte de gobierno, los 4 años. La prescripción, básicamente. la prescripción sí. Ahora, ahí viene el tema de la multa de Metra, ¿verdad? Estoy alegando que no fui notificado, por eso no le he pagado. Pero entonces, como no fui notificado, todavía no me han empezado a correr los 4 años. ¿Me explico? Correcto. Ahí es donde tenemos que saber jugar con eso, ¿verdad? Ok. Entonces, me pregunta, ¿puede aplicar con las multas por fotos? Que no se puede dar. Mire, lo que pasa es que sí hay el reglamento, incluso ese reglamento que efectivamente mencionaba compañero, en donde solamente con la cámara, sin necesidad de la notificación, no podemos ir, como hemos dicho, con un reglamento en contra de una norma ordinaria. Y la ley de la contencioso administrativo es clara al establecer de que debe de ser notificada. Es que si no es notificada, usted no se puede defender. Y le empiezan a correr los plazos a usted y a ellos a partir de que fue notificada una sanción. Entonces, esa se debe de reclamársela. Alguien deberá presentar el amparo en su momento, porque no puede ser eso definitivamente, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal de los 4 años? Eso ya búsquenlo, código tributario, y ahí lo van a encontrar. ¿Okay? Todos las multas del Estado prescriben a los 4 años. ¿Ok? Por ser responsables debemos revisar nuestras multas, siempre y cuando la ley establezca que la notificación, que esa publicación vale como notificación. La ley establece que la publicación en el Diario de Centroamérica vale como notificación. Entonces, ciertas publicaciones van al Diario de Centroamérica, pero nada establece que yo tenga que estar revisando las páginas de las municipalidades para ver si tengo una sanción, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar para poder pelear un asunto en específico. Pero repito, caso concreto, ¿verdad? Tenemos el caso concreto y entonces ahí lo podemos pelear. No podemos pelear de carácter general, sino que tiene que ser siempre en el caso concreto. Por eso les digo, alguien llegará, ¿ok? Que lo sanciona como no es y se van a ir. Lo mismo pasó con el alcalde Arzú cuando se le ocurrió subirle al UCI solo por la zona a los distintos inmuebles. Y entonces, si estaban en zona 14, zona 14, recuérdense que tiene parte de mucha plusvalía y parte de poca plusvalía. Y como era zona 14, parejo, y casas en la parte de poca plusvalía valoradas en 4 o 5 millones de quetzales. Y basado en esa, o fundamentado en esa base tributaria, quiso cobrarles el UCI. La Corte de Constitucionalidad determinó que eso era inconstitucional, pero lo determinó un amparo hasta que alguien afectado fue y planteó el amparo. Yo no puedo plantear el amparo si a mí no me está afectando, ¿sí? Yo tengo que pelear por esa situación, ¿verdad? Lick, y también hay que agotar el principio de definitividad, ¿verdad? Hay que agotar primero el procedimiento administrativo, luego la vía judicial, no, después el procedimiento contencioso administrativo, y luego ya nos vamos al amparo. Exactamente, pero es lo que les digo, ya todo eso, si me meto a explicarles todo eso, se nos va, es un semestre para enseñar todo eso, pues entonces no lo puedo enseñar dentro de otro semestre, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tener cuidado y como abogados tenemos que pensar en 2 vías. Primero, que no me la hagan a mí, y segundo, en que yo voy a asesorar clientes, ¿sí? Y tengo que asesorarlos de la mejor manera posible. ¿Ok? Lick, en Derecho Constitucional, yo me acuerdo que el licenciado que me dio a mí nos había dicho que hay veces, hay momentos en las que no hay necesidad de agotar el principio de definitividad para ir a un amparo. Podría ser esto lo del UCI, que es excesivo, imagínense, hasta perder la propiedad y que la propiedad vaya en pago del UCI, o sea, me parece a mí una violación grande, o sea, tampoco es el fin del UCI, tampoco es agarrarse propiedades. Caso concreto.
habría que, el amparo debe ser siempre en caso concreto. La legitimidad activa, que se las enseñaron ya en procesal constitucional, y si quieren con gusto, nos da tiempo, un día damos un repaso de qué es del amparo. Tenemos que tener la legitimidad activa bien clara para poder plantear un amparo. ¿Ok? Sí, pero tengo que demostrar que el amenazado soy yo. ¿Sí? O que el que contra quien puede ser la violación constitucional es directamente contra mis intereses, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo Administrativo 1 y ya luego ir aprendiendo los demás cursos, ¿verdad? Ahora, si ya es un caso concreto, con mucho gusto les hago llegar la propuesta de honorarios. No, mentira, si es por razón de clase, ya saben que estamos para cualquier duda, ¿verdad? Siempre y cuando nos dé el tiempo. ¿Ok? Pero sí, debemos de tener cuidado en eso, ¿verdad? Las normas administrativas es una línea muy delgada entre una norma justa y una norma que abusa de autoridad. Es decir, yo sigo insistiendo que todos odiamos a Metra, pero si la ciudad de Guatemala es un caos con ellos, imagínense si no estuvieran ellos, ¿verdad? Ya lo hizo Neto Brand un día, con su ocurrencia de un día sin Metra, y les dio el día de descanso a todos los PMT, y era un caos, todo Misco y todas las zonas aledañas. Con ellos es un caos, sin ellos es peor. Pero la línea es muy delgada entre el abuso de autoridad y pues hay que saberse defender de eso, pero utilizando las vías correctas, no insultándolo, no, porque ahí ya no se logra nada. Y si lo va a insultar, golpéelo, porque la multa es la misma. Solo no se va a pasar, porque ya se pasan lesiones, ahí sí es otro caso. Porque si no, ya se va por atentado, pero agredir a la autoridad es la misma multa si lo agredió light o lo agredió fuerte. Pero bueno, feliz noche, compañeros y compañeras, seguimos el día lunes. Éxitos de su actividad. Gracias, Liz. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Nick. Feliz noche. Hijo, le vamos a contar lo último para... Gracias por la asesoría gratis. Aquí debería pasar un token para cobrar la asesoría. Vamos a ver cómo hacemos para que cada vez que dé clic. Sí, Eso no es contra de ser catedrático, ¿verdad, Lick? Asesoría gratis. Pero es lo divertido porque es lo que lo mantiene a uno estudiando y estudiando siempre. no, de hecho, creo que consultar cosas así a veces reafirman cierto conocimiento adquirido, ¿no? Exactamente. Bueno, profesor, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Descanse. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Feliz noche, Liz.